ya que pues va muy guiado en nuestras habilidades para la vida. Bueno, nuestras recomendaciones esta noche es que pues se puedan apartar a un sitio donde puedan escuchar mejor, para que estén atentos, para que luego puedan hacer sus preguntas, donde tengan muy buena conectividad y pues para que puedan estar pendientes de la clase, jóvenes. Gracias a todos los que nos visitan de diferentes países, a todos los jóvenes que están conectados aquí en Honduras, tierra adentro, por esa fidelidad que siempre nos brindan y que siempre están pues con nosotros. Les voy a presentar al instructor de hoy. Tal vez pasamos al siguiente slide. Y qué buenos jóvenes que pues están por acá. Como ustedes pueden ver, yo ya creo que ya lo conocen a nuestro instructor, a Arnold Amador, pues él es especialista en educación financiera y finanzas corporativas con trayectoria profesional en gestión de proyectos. Hace asesoría financiera empresarial, formulación, gestión y evaluación de proyectos. La pasión por el estudio y la investigación de emprendimientos y negocios desde el enfoque financiero para la planeación estratégica de las organizaciones y empresas, fungiendo como docente y asesor financiero. Los dejo con nuestro instructor para que pues nos pueda dar la clase el día de hoy. Sí, saludos desde Panamá y pues desde los otros países que nos van a estar viendo. Estamos transmitiendo en los diferentes canales y pues los dejo con el instructor. Pongan atención y después vamos a estar pendientes de sus preguntas. Adelante. Hola, buenas tardes, jóvenes caficultores. Qué gusto saludarles. Saludos hacia donde quiera que se encuentren. Arnold Amador les saluda y vamos a compartir este día un espacio académico para aprender un poco y retroalimentar sobre el proceso de formación que han estado desarrollando. Quiero que sean bien proactivos, así como usamos las redes sociales, podemos usar esta capacitación para poder evacuar dudas, para hacer consultas, emitir opiniones y para eso por la parte de abajo tenemos nosotros el chat para que ustedes tengan la libertad de poder ir haciendo sus consultas. ¿Qué objetivos tenemos para el día de hoy? Tres en específico, necesitamos cumplirlos y para cumplirlos necesitamos dos partes. Parte número uno, nosotros facilitando de parte del proyecto y parte número dos, queremos que ustedes nos ayuden a complementar con la mitad del proceso. Así que bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí nuevamente. Les repito, tres objetivos de nosotros para el día de hoy. Número uno, queremos que ustedes conozcan los elementos para realizar una planificación financiera a nivel personal, pero también que lo veamos a nivel de familia. Y para eso nosotros vamos a utilizar una herramienta que se llama la regla del 50-30-20, que ya vamos a ver en qué consiste. Proceso número dos, si necesitamos nosotros que ustedes puedan entender cómo proyectar los ingresos y los egresos por medio de los presupuestos personales y familiares. Hoy vamos a hablar de finanzas personales, hoy vamos a hablar de dinero. Finanzas es administración del dinero y el segundo objetivo nos recuerda que nosotros tenemos que administrar todas las entradas y todas las salidas. Por lo tanto, es parte del objetivo número dos que nosotros vamos a querer lograr con el apoyo de ustedes. Y número tres, necesitamos nosotros identificar qué recursos de apoyo o qué herramientas nos sirven para planificar financieramente. ¿Qué es una planificación financiera? Es tener un plan al futuro de qué voy a hacer con mi dinero. ¿Cómo se distribuye mi dinero entre ingresos y egresos? Así que sean bienvenidos. Por lo pronto necesitamos de la colaboración de su parte. Vamos a hacerles una pequeña consulta, una encuesta de cómo los conocimientos previos que ustedes tienen. Así que necesito ahorita la mayor atención de su parte. Voy a dictar o voy a leer en este punto dos preguntas, pero para eso les voy a dar las instrucciones. Nosotros tenemos cinco preguntas, perdón, y de estas cinco preguntas nosotros necesitamos las respuestas de ustedes. Aquí no hay respuestas válidas ni respuestas equivocadas. Aquí solamente hay respuestas que ustedes manejan hasta el momento. Vamos a leer las preguntas y una vez leídas las preguntas, vamos a enviar al chat un link para que ustedes respondan estas cinco preguntas y la opción B sería que escaneen con su teléfono el código QR que tenemos presentados acá. Entonces, dichas estas instrucciones, les comento. Número uno,
¿Tiene usted una cuenta en un banco o una cooperativa? Ustedes van a responder esa pregunta con toda la sinceridad posible. Número dos, ¿cuál es el principal forma para guardar dinero o la forma de guardar dinero? Número uno, en un banco, en una cuenta de ahorro. Número dos, en efectivo, que generalmente es en casa, en los grupos de ahorro de su comunidad. Y la última opción es que yo no ahorre. Número tres, ¿utiliza una tarjeta de crédito? La respuesta es sí o no. Número cuatro, lleva un registro de sus ingresos y los gastos mensuales. Entonces tenemos opciones. Sí lo llevo de forma detallada, sí de forma general o definitivamente no llevo un registro de mis ingresos. Y la última pregunta que necesitamos que ustedes nos apoyan es que si realiza algún pago a través del celular o computadora. Estas son las cinco preguntas. Necesito que ahora vayan al chat, revisen el link de conexión o la opción 2 sería escanear el código QR y me respondan estas preguntas. Tenemos un minuto para poder responderlas, así que necesitamos el apoyo de su parte y empezamos ahora. No, su micrófono. Les enviamos cordial saludo a las personas que están conectados de Panamá, de Costa Rica, a las personas de Tegucigalpa, a todos los que están anuentes a eso. Veamos, pregunta número uno, ¿tiene usted una cuenta de banco? Afortunadamente el 83% sí la tiene, es algo muy bueno porque son personas conservadoras y de igual manera el 17% no la tienen. Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cuál es la principal forma de guardar el dinero? Aquí predomina que las personas optamos o optan por una cuenta de ahorro, ya sea en cualquier institución bancaria, cooperativa o de lo demás, y muy poco lo hacen en efectivo en casa por lo riesgoso o por la cultura de ellos. Y 11% no ahorran. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Muy bien, comentarles que la clase va orientada a eso. El día de hoy estamos comentando es administración de dinero y todos estos temas que van en las preguntas van relacionados a ello. La última pregunta era si ustedes utilizan una tarjeta de crédito. Aquí aproximadamente la mitad la utiliza, la otra mitad no la utiliza. Entonces, son servicios financieros que tienen que ver con el dinero. ¿Por qué este tipo de preguntas? Por la relación tan directa en cuanto a la administración de dinero. Pasamos a la pregunta número 4 para analizarla y a comentar las respuestas. Muy bien, saludos para Harriet.
Muy bien, estamos un poco en diferido con la proyección de la pantalla. Vamos evacuando. Perfecto. Llevo un registro de sus ingresos y los gastos. Aquí vamos viendo las personas que son ordenadas con su forma de talla de llevarlo, que es el 44%. El 39% no lo llevamos, que vamos a ver un poco las reflexiones de este día, que el por qué es importante llevarlo. Y otro lo lleva, pero de forma más general. La última pregunta la comentamos y empezamos un poco sobre la capacitación de este día. Última pregunta. Saludos para el Erandique Lempira. Esperemos que todos estén bien por allá. Última pregunta, vamos a ver quiénes llevan registros y pagos o quiénes hacen uso de registros y pagos por medio de computadoras o por medio de celulares. A eso se le llama banca digital o a medios de pago digitales mediante el sistema financiero. Muy bien, agradecemos la colaboración en controles. Vamos a entonces ahora a retomar la capacitación. Muchísimas gracias por el apoyo. Empezamos. Hay cosas importantes que vamos a desarrollar en este día. Necesitamos conocer para planificar el dinero qué es importante. Cuatro cosas importantes. Número uno, yo necesito saber cómo estoy el día de hoy. ¿Qué significa conocer mi situación actual? Obviamente, tengo que reflexionar, tengo que tomar una libreta, un lápiz y tengo que empezar a hacer números. El dinero se refleja en deudas, dinero se refleja en ahorros, en inversiones, en pagos y todo lo que tiene que ver con ingresos y egresos. Entonces, la primera parte es yo reflexionar internamente y decir, voy a empezar a planificar mi dinero. Planificar significa tomar primera la decisión de conocer la situación actual. Número uno, se toma esa decisión y pasamos nosotros a lo siguiente. ¿Hacia dónde quiero llegar yo con la situación actual de mi dinero? Si yo conozco mi situación actual sobre pagos, ahorros, deudas y los ingresos que estoy teniendo, yo tengo que visualizar a futuro qué es lo que quiero lograr. Y para eso existen las cosas que se llaman metas y objetivos. Estas metas y objetivos se utilizan para poder lograr un balance entre lo que me ingresa y mis gastos y así poder tener yo un control de ese dinero. Y si no que el dinero me controle a mí, sino más yo poseer control sobre el dinero. Ese es el resultado que yo quisiera lograr a futuro y para eso sí yo debo de ser muy crítico o debo de tener objetivos trazados. Una vez teniendo los objetivos, yo paso a la tercera parte o a la tercera fase de la planificación financiera, que es que yo tengo que realizar cambios en la forma en cómo yo administro mi dinero. Generalmente estos cambios van relacionados con hábitos y van relacionados con disciplina. Si yo estoy haciendo algo de manera irresponsable, entonces yo tengo que tener más control sobre ese dinero a partir de ahora y en ese sentido yo lo que necesito es cambiar la forma en que yo estoy manejando mi dinero. Una vez que yo cambio la forma en cómo estoy manejando mi dinero y estoy creando estrategia o una forma diferente de hacerlos, yo paso ya a la última etapa donde yo digo, ya basta, necesito cambiar, pero necesito ser disciplinado y en esa parte de ser disciplinado lo que hago es planificar. ¿Para qué? Para tener conocimiento sobre mi propio dinero y ver qué ingresa y qué va saliendo. Entonces, resumiendo estas cuatro partes importantes que necesitamos, quiero conocer mi situación actual. Número dos, tengo que establecerme metas. Número tres, hay que empezar a ser creativo del dinero que va entrando y el dinero que va saliendo. Todo esto a qué nos lleva estos procesos, nos lleva a conocer que el dinero se ve reflejado en ingresos, el dinero se ve reflejado en gastos, el dinero se ve reflejado en deudas y el dinero también se ve reflejado en los ahorros. Tomando estos cuatro puntos importantes, vamos a analizar cada uno de ellos y necesito que ustedes
Arnold, no lo escuchamos, no vemos la presentación. Arnold, no, Hola, disculpas, un problema técnico con la energía. Voy a retomar, estábamos hablando de los ingresos. ¿Me confirman si pueden escuchar y ver la presentación? Escucha. adelante, Arnold. Hola. Adelante. Perfecto. Gracias por la espera. Disculpas por el problema técnico. Empezamos entonces con los cuatro. Esto es lo que estábamos viendo anteriormente. Cuatro formas que se refleja el dinero: ingresos, los gastos, las deudas y el ahorro. Vamos a empezar con los ingresos, todo aquello que refleja una entrada de dinero. ¿Qué es esto? El incremento de dinero o el aumento de dinero, que ya sea por trabajo, por negocio o por alguna utilidad que tenga yo en poder vender algo. Esto lo obtiene una persona, una empresa, y existen dos tipos de ingresos: aquellos que suceden siempre y aquellos ingresos que van sucediendo de forma extraordinaria. El ingreso ordinario, aquel que va a suceder siempre. Yo digo, este ingreso es con el que cuento y todo el tiempo lo voy a estar recibiendo. Y otro que va sucediendo de forma eventual. De repente yo voy, compro un boleto para participar en un sorteo y ese sorteo salgo beneficiado. Eso es un ingreso que no tenía contemplado o no es un ingreso que sucede. Por favor, Bueno, creo que vamos a esperar. Tenemos algunos problemitas de audio. No sé, Arnold, si en Arnold le aparece está que no le logrando están dando contactarse. acceso. Ne- lo
no tiene Ok. acceso. Necesitamos Permítame que le un den acceso, momento. Arnold. Adelante, Arnold. ¿Nos escucha? Hola, hola, perfecto. Arnold, Hola, les escucho. Avancemos, Arnold. le Perfecto, escu- entonces le escuchamos. continuemos. Perfecto, las cuatro etapas que vamos a ver ahorita con el dinero, los ingresos. Estamos hablando de todo lo que me incrementa los valores de efectivo que yo recibo. Este ingreso puede venir del negocio, del trabajo o de la utilidad que yo tenga al vender algo o en una empresa. Los ingresos, recordemos, ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios, y el ingreso siempre está sujeto a deducciones. Eso sí lo quiero dejar bien claro. ¿Qué pasa en las deducciones? Siempre el ingreso está relacionado con eso, con un costo. Entonces, se lo aclaramos aquí, el ingreso, generalmente tenemos ingreso bruto y el ingreso neto. El ingreso bruto es el que pacto, pero ese ingreso va a estar sujeto a deducciones y al finalizar yo voy a ir deduciendo esos gastos para tener un ingreso neto. Otro de los puntos importantes que necesitamos hablar en este día es el valor de los gastos. Los gastos es el dinero que me sirve a mí o el dinero que nos sirve para poder comprar bienes o servicios, para poder solventar necesidades, para poder pagar una consulta, una colegiatura, comprar combustible o cualquier necesidad que yo vaya teniendo. ¿Qué pasa con los gastos? Tenemos nosotros que son aquellos que están directamente relacionados con los ingresos. Si yo tengo un ingreso, va a ir acompañado de un gasto. ¿Por qué? Porque el ingreso siempre va relacionado con esto. ¿Qué tipo de gastos son estos a los que nos referimos? Unos gastos que son necesarios y otros gastos que son eventuales. Los gastos necesarios son aquellos que comúnmente necesitamos en nuestra vida. Necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos pago de alquiler, necesitamos alimentación, y esto es algo que generalmente no nos podemos nosotros quitar, es algo con lo que nosotros tenemos que convivir. Lo otro es el tipo de gastos que son eventuales. Esos gastos eventuales son aquellos que van sucediendo en función de la necesidad o en función de circunstancias. ¿Qué significa? Que yo no puedo prever qué va a pasar a futuro. Entonces, a eso se va llamando contingencias. ¿Qué pasa con los gastos eventuales? Una contingencia es algo que no controlo que vaya a pasar, por lo tanto se va considerando lo que sucede en un evento. Diversión, viajes y todo aquello que no es parte de lo necesario para poder subsistir. Ahora bien, los gastos, vamos considerando estos gastos y también tienen una definición bien importante según el consumo que nosotros tengamos. Hay algunos gastos que nosotros vemos que están sucediendo y los consideramos gastos pequeñitos, pero estos gastos pequeñitos en volumen se van convirtiendo en un valor significativo. Entonces, este tipo de gastos nosotros lo vamos conociendo como gastos hormiga. En la imagen podemos ver el ejemplo claro de un gasto hormiga, que son los refrescos, los churros que le llamamos popularmente, o las frituras que le podemos llamar de forma regional a nivel de Centroamérica. Estos gastos lo que van haciendo es un consumo repetitivo, que esto se va haciendo costumbre, la repetición va creando costumbre y tienen un valor pequeño, un valor bajo, pero al momento de acumularse y al momento de repetir este tipo de gasto, vamos ocasionando algo que es bien significativo al final del mes. ¿Y qué pasa? Estos gastos se utiliza o se utiliza este ejemplo de gasto hormiga porque van sucediendo de forma pequeñita y al finalizar se van acumulando, y en el tiempo medir eso significaría bastante dinero. ¿Qué pasa con esto? Otros ejemplos claros son las recargas o los parqueos o la compra de la mini Coca-Cola, la mini Pepsi o el churro que yo voy utilizando. Entonces, hay que tener controlados estos gastos, hay que saber cuáles son los gastos, identificarlos y de cierta manera hacer el cálculo de cuántos significan de forma mensual. Y aquí viene uno rotundo que es: debemos nosotros controlar y no seguir esa misma costumbre o esa misma conducta. Pasando de los gastos hormigas, que son los chiquititos,
pero que al finalizar se vuelven grandes porque vamos constantemente realizándolos. Pasamos al siguiente tipo de gasto, que son los gastos fantasma, aquellos que aparecen de manera o aquellos que no se pueden ver y que están sucediendo. Estos gastos fantasma son técnicamente los desembolsos de dinero que no noto yo, no estoy notando a simple vista. Y el ejemplo claro que tenemos aquí es el uso de un cajero electrónico o de un cajero automático, o las comisiones que están pasando en el banco, que generalmente por no analizar un estado de cuenta va sucediendo. Lo otro que tengo pendiente acá son los gastos que vamos teniendo por los intereses, el consumo de luz. Generalmente yo me acostumbro y tengo la mala costumbre de dejar conectado el celular a los tomacorrientes o dejar conectado el celular a las fuentes de corriente, y eso definitivamente está fluyendo costos. Ese costo o ese gasto va sucediendo de forma mensual y vamos nosotros perdiendo control de eso. Entonces la energía se nos va disparando por ese pequeño hábito de consumo, y lo que tenemos que hacer es justamente tomar acciones para eso. Al finalizar, lo que pretendemos con eso es reflexionar, clasificar estos gastos. Ya vimos el primero, que son los hormigas. Estos fantasmas son los que no puedo ver pero que están sucediendo, y tenemos nosotros lo que está pasando en las cuentas bancarias. Número dos, los intereses por pagar retardado. Número tres, el consumo de luz por dejar aparatos conectados o por dejar aparatos en el momento en que no se tengan que utilizar. El último tipo de gastos que necesitamos acá son los gastos vampiro. Estos gastos son los que me chupan el dinero. El vampiro real lo que hace es chupar o extraer sangre, y el gasto vampiro, en este caso hablando de dinero, es el que me chupa o el que me succiona el efectivo. De alguna u otra manera, ese gasto me está retrayendo el efectivo. Estos gastos generalmente tienen carácter de un gasto que es alto o un gasto costoso. Van permaneciendo siempre, y muchas veces lo que nosotros lo vamos viendo es que una refrigeradora vieja, que generalmente el consumo es muy constante. Vamos viendo también nosotros la membresía a un gimnasio que no estoy utilizando, el pago de Spotify, o de repente yo tengo el costo del internet que no lo uso. Entonces, ¿qué pasa con estos gastos? Van sucediendo, tienen costo alto y de cierta manera me están diluyendo o me están extrayendo el efectivo que vaya teniendo. Entonces, estas tres clasificaciones, vamos a hacer una pequeña dinámica. Necesito que me den ejemplos de gastos hormiga, gastos fantasma o gastos vampiro, y los vayan dejando acá en el chat para ir comentando un poco sobre el proceso o sobre los tres conceptos que tenemos acá. Número uno, gastos hormiga, gastos pequeñitos que a la larga, como estoy consumiéndolo bastante, van sucediendo y van significando mucho dinero. Número dos, gastos fantasma, aquellos que no puedo ver pero que están sucediendo. Y por último, los gastos vampiro. Tienen un valor considerable, y estos gastos van contrayendo o van extrayendo bastante el dinero que yo poseo. Vayan dejándonos sus comentarios. Si alguien tiene una participación, también la vamos a ir evacuando al respecto. ¿Por qué hablamos de gastos? Porque van relacionados con el ingreso. Nosotros tenemos ingresos, esos ingresos van relacionados con gastos, y el propósito de todo esto es que ustedes puedan reflexionar sobre esos gastos y puedan ser ordenados financieramente. Repito, si van teniendo algunas consultas, los van dejando en el chat y nosotros vamos a ir abordándolos. En controles también me pueden apoyar mis compañeros del equipo para que me vayan brindando el soporte si existe alguna pregunta importante que vaya siendo eh, relevante. Voy a darle paso a una pregunta. Un gasto vampiro puede ser el comprar artículos de baja calidad y que se utilizan a diario. Generalmente son gastos innecesarios. ¿Qué pasa con esto? Si el artículo tiene un valor considerable, se vuelve un gasto innecesario porque yo estoy
constantemente reponiendo o constantemente utilizándolo, entonces se puede volver un gasto. ¿Por qué? Porque constantemente lo estoy haciendo. Si yo compro algo y ese me va a durar más de un año, eso se llama activo en contabilidad y en finanzas. Un activo es algo que me va a dar beneficios durante el tiempo y algo que tiene valor y yo estoy en posesión. Por ejemplo, una licuadora, yo la compro y una licuadora tengo la idea de que me dure más de un año. Pero si alguien me pregunta acá, yo compré una licuadora de baja calidad y la compré y a los 2 meses no funciona, eso ya se vuelve gasto porque el tiempo de duración que me brindó ya no es algo relevante o no me funciona financieramente. Y en ese sentido, la licuadora sí se convertiría en un gasto y no en una inversión en activos. Siguiente pregunta, ¿cuál tipo de gasto serían los intereses de tarjetas de crédito cuando no se paga el saldo? A ver si alguien tiene para ir respondiendo, si no, entonces lo hacemos. Cuando no hay un pago de tarjetas de crédito y yo estoy pagando solo una parte, los famosos pagos mínimos, me genera intereses. Esos intereses van corriendo o se van generando en la medida del tiempo, porque yo tengo que ser claro que si en una tarjeta de crédito yo gasté el equivalente a 100 lempiras o el equivalente a $5, entonces yo tengo que pagar de contado. ¿Qué pasa el no pago de contado? Entonces yo estoy incumpliendo en el pago y voy a generar intereses. Los intereses se van generando diariamente y eso es un gasto fantasma porque yo no estoy consciente de eso, pero están generándose. Así vamos a ir evacuando otras consultas. Muy bien, muy buena la participación de ustedes. Les invitamos a que vayan continuando de esa manera y vamos a ver otro elemento importante. Hasta el momento vimos nosotros que el dinero está relacionado con ingresos. Tengo que tener control de los ingresos, no gastar más de eso que tengo en ingresos. El gasto, por otra parte, vimos que pueden ser gastos necesarios, gastos eventuales y luego tengo que tomar en cuenta que hay gastos que se llaman hormigas, gastos vampiros y gastos fantasmas, que esos son los que requieren mayor atención. ¿Por qué? Porque son los gastos que generalmente yo me los doy por lujo o por irresponsabilidad. Es decir, por lujo puede ser que es algo que yo estoy por utilizar o que por alguna necesidad, pero esa necesidad no es algo fundamental para subsistir o para alimentación, entonces yo lo que voy haciendo es clasificando qué gastos hormigas tengo, qué gastos vampiro y qué gastos fantasma. El propósito de eso es cortar y ver de qué manera yo puedo tener nuevos hábitos. El tercer elemento importante para este día es hablar un poco sobre las deudas. ¿Qué hablamos en relación a las deudas? Tenemos que tener conscientes que una deuda es un compromiso de pago, ya sea por la compra de algo, ya sea por un préstamo, ya sea por un préstamo personal a alguien, y ese compra o ese compromiso se va llamando deuda cuando yo tengo que devolver una parte del dinero que me prestaron o devolver una parte del crédito que saqué. ¿Qué significa esto? Que tiene que devolver lo que le prestaron, pero aparte de eso tiene que devolverlo mediante intereses o tiene que cobrar el pago de intereses. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los intereses se van llamando recargos o es el pago que yo le voy a dar al tercero, a quien me facilitó la deuda o el crédito, que aquí tenemos tres ejemplos de eso. Deudas pueden ser comerciales, las deudas pueden ser con instituciones financieras y las deudas pueden ser con personas naturales o con personas de confianza. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de deudas comerciales? Esto es cuando sacamos nosotros un electrodoméstico, cuando tenemos nosotros una compra de inventarios para insumos en mi negocio o cuando compramos maquinaria y equipo o cualquier otro tipo de bien que podamos adquirir.
¿Qué pasa con las deudas financieras o con instituciones financieras? Hablamos nosotros de préstamos fiduciarios. Cuando un préstamo es fiduciario, cuando necesito una persona que se llama aval. Esa persona avala mi nombre porque si yo no pago, la responsabilidad de esa deuda recae en esa persona. El número dos son préstamos prendarios. ¿Qué significa un préstamo prendario? Yo como garantía del préstamo, si no lo pago, entonces tengo que traer un artículo, un bien o un mueble o un bien mueble que yo tenga y eso establece mi garantía para respaldar que sí voy a pagar. El número 3 se llaman préstamos hipotecarios. Estos préstamos son los que se hacen a cambio de bienes inmuebles. Y yo digo, tengo un bien inmueble que pueden ser terrenos o edificios o viviendas en las que yo lo establezco como garantía de pago a la institución financiera. Otras deudas financieras son tarjetas de crédito y las famosas líneas de crédito, que es que le aprueban un crédito y usted va utilizando parte de ese crédito a medida de que usted lo vaya necesitando. Y por último, las deudas con personas, los famosos prestamistas. Allá tenemos ciertas paradigmas con ellos o ciertas ideas de estas personas, los que me prestan de diario, los que me prestan de semanas, que generalmente tiene un costo alto. Y aquí otra reflexión. Si usted va pagando intereses diarios, eso no va a facilitar en nada la administración de dinero porque va a estar obligado a cancelar intereses constantemente. Por último, las deudas con familiares que generalmente algunas veces generan intereses y otras veces no. Ahora, el número 4 que nos interesa en este sentido, tenemos nosotros ingresos número uno, gastos número 2, deudas número 3 y por último la parte importante que nos ayuda a nosotros a estar preparados para el futuro y que generalmente nunca tenemos esa disciplina de hacerlo. Por lo tanto, ahorita va a ser espacio para reflexión y espacio para poder nosotros tener ese diálogo en el que nosotros les entregamos ahorita a ustedes el por qué es importante eso. El ahorro es parte del ingreso que tenemos destinado para cumplir propósitos o para cumplir metas en el largo plazo o a futuro. ¿Qué pasa con el ahorro? Es dinero que yo tendría que estar reservando o el dinero que debería de estar separando para cumplir algún propósito en efectivo. Ese propósito puede ser para comprar un vehículo, para comprar una propiedad, para invertirlo en un negocio, para comprar una maquinaria, para comprar mercadería o para cualquier tipo de proyecto a futuro. Y en el último de los casos, para emergencias, que me pueda servir como un colchón o un respaldo para hacerle frente a una emergencia. El ahorro nos ayuda a nosotros a estar preparados para el futuro. ¿Qué es el ahorro? Es la parte que yo voy separando de los ingresos para tenerlo reservado. En otras palabras, también el ahorro puede verse reflejado cuando yo voy disminuyendo el flujo de dinero que va saliendo y yo voy realizando medidas de ahorro. ¿Para qué sirve ese ahorro? Para incrementarme mis reservas de dinero. El propósito final es que yo pueda tener reservas de dinero. El dinero, ¿qué pasa? Vamos nosotros a tener una reflexión ahorita y necesito que estén pendientes. El dinero es importante, la buena administración. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Al finalizar, les digo yo que lo más importante de estos cuatro temas es el ahorro y para eso sí necesito que nosotros estemos pendientes del siguiente video. Vamos a un problemita técnico y empecemos. No se escucha. Muy bien, repetimos. No se escucha.
Esas. Arnold, no se escucha. Hola. No se escucha, Arnold. Jamás hagas esto con tu dinero, porque estas tres cosas te impiden ahorrar. Míralas todas para ver si cometes alguno de estos errores. Pablo, Marta y Francisco acordaron que desde el próximo pago comenzarán a ahorrar dinero. A Pablo no le gusta complicarse la vida, así que decidió que primero va a cubrir todos los gastos y lo que le sobre lo depositará a una cuenta de ahorro. Pero cuando llegó el final del primer mes, a Pablo no le quedó nada de dinero para depositar a su cuenta. El segundo mes apenas si pudo depositar $10, y esto porque los halló en sus pantalones a la hora de lavar la ropa. El tercer mes igual, ha gastado todo el sueldo antes de ahorrar, y con ello llegó a la conclusión de que en su caso no se puede ahorrar. Error número 1 que te impide ahorrar es dejar el ahorro para fin de mes. Es mejor establecer una cantidad fija de ahorro, ahorrar primero y gastar después. Marta decidió ahorrar el 7% de su sueldo y lo estuvo haciendo a rajatabla durante 4 meses. Tenía en su cuenta de ahorro más de $100, pero un día estaba de compras y vio un hermoso bolso en su color favorito. Sin pensarlo demasiado, Marta sacó la tarjeta y procedió a pagar. Cuando llegó a casa, reflexionó en que no debió comprarlo porque ya tenía 2, y tener un bolso nuevo no era la razón por la cual empezó a ahorrar. De hecho, no saber para qué está ahorrando fue exactamente el por qué Marta se desprendió fácilmente de sus ahorros. Error número 2 a la hora de ahorrar, no tener un objetivo específico de ahorro. Francisco decidió ahorrar para cambiar su viejo auto por algo mejor. Para motivarse, visitó un concesionario y encontró uno que le gusta. Hizo una foto y anotó el precio, $7,000. Por otra parte, investigó que por su actual auto le dan unos $3,000 si lo llega a vender. Así que tenía una meta de ahorro muy clara: ahorrar $4,000 para la compra de un auto. Ya que Francisco es un hombre ambicioso e impaciente, decidió que ahorrarlo no debería tomarle más de un año. Su meta era ahorrar $330 al mes. Pero Francisco gana $900 y deshacerse de $330 no fue fácil. El primer mes, para sobrevivir con un sueldo reducido, dejó de comer en la calle como lo acostumbraba. El segundo mes le invitaron a 2 fiestas familiares, por lo que fue aún más difícil. El tercer mes, después de quemar la olla con los frijoles, Francisco decidió que es tiempo para comprarse un nuevo juego de ollas. Ha utilizado parte de su ahorro y se prometió que los va a reponer en los siguientes pagos. Después de 5 meses de apretar el cinturón hasta el límite, Francisco estaba deprimido por meterse la idea de comprar un auto. Obviamente, nunca ha logrado reponer el ahorro que ha gastado. Finalmente, decidió que el ahorro es demasiado sacrificio y que mejor se queda con su viejo auto. Error número 3. Ir al extremo y querer ahorrar más de lo que te permite tu presupuesto. No lo hagas. Ahora, hay un libro que quiero recomendarte. Se llama Hábitos Atómicos. Su autor comparte cómo aprovechar las pequeñas acciones para llevar tu vida y tus finanzas a otro nivel. Me hubiera gustado leer estos consejos cuando era más joven. El libro es costoso, pero en este video te explicamos paso a paso cómo bajarlo gratis. Muy bien, vamos a ver un poco reflexiones finales sobre el video. Nos vamos entendiendo, vamos viendo el propósito de todo esto, que justamente es tener buenas decisiones, ver un poco hacia el futuro y estar preparados. Nos daban errores prácticos que nosotros cometemos, y justamente es eso, saber tener un propósito número uno. Número dos, evitar tener gastos hormiga, fantasma y vampiros.
Entre menos tengo y los menos los reduzco, yo puedo tener el cumplimiento de esas metas. Ahora bien, este video es de mucha reflexión, nos ayuda a eso y obviamente nos hace un resumen de todo lo que hemos estado comentando anteriormente. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo yo puedo lograr o cómo puedo administrar mi dinero a futuro? Nosotros vamos a presentar ahorita un ejemplo de un modelo que se llama 50-30-20. ¿Qué significa esto? Todo es justamente que este presupuesto, los presupuestos son unas herramientas que sirven para organizar cómo se va a usar el dinero de una persona o su familia. Y les comento esta regla. Vamos a ver, pensemos en un pastel. Esto que tenemos es un pastel. El pastel está dividido entre el 50%, 30% y 20%. ¿Qué significa? Que el pastel representa todo mi dinero. El dinero yo lo tengo que dividir entre la mitad. Tiene que ser para una categoría de gastos. Esos gastos se llaman fijos o gastos necesarios. Esos gastos hablamos de comida, salud, hablamos de agua, de luz, pago de préstamos, alquileres y gastos que van a suceder de forma habitual o de forma permanente. Entonces, si yo tengo el 50%, significa que la mitad de mis ingresos tienen que ser destinados para eso. ¿Qué pasa si yo paso sobre la mitad de los ingresos que tengo? Tengo que tener cuidado y ahí es donde tengo que empezar a revisar el por qué estoy gastando mucho. La otra parte del color verde oscuro es el 30% de mis gastos, que estos generalmente tendrían que estar destinados a gustos, hobbies o gastos que voy necesitando que son más eventuales o gastos que tendrían que ser más controlados. Aquí viene la parte importante. Debería tener control sobre eso. Y el modelo de la regla 50-30-20 plantea un último, que es un 20% que le dice a usted de sus ingresos tendría que estar separando el 20%. En esto, ¿para qué funciona? Ese 20% puede ser para proyectos, puede ser para viajes, para crear un fondo de emergencia o para comprar cualquier proyecto que yo tenga a futuro. En esencia, esta regla del 50-30-20 es el modelo importante para seguir a poder administrar el dinero. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Voy a tratar de ser lo más preciso para esto. Recuerden que hablamos de ingresos. En los ingresos generalmente teníamos el ingreso bruto y un ingreso neto. ¿Qué pasa con el ingreso bruto? Está sujeto a deducciones. Esas deducciones hay que disminuirlos porque no puedo contar con eso. Entonces, con lo que cuento yo verdaderamente se llama ingreso neto. Eso se vuelve el 100% dentro de la regla del 50-30-20. Paso número 1, analizar los gastos necesarios o los gastos fijos que van a suceder. Esto no debería de ser mayor al 50%. Entonces digo yo, de mi sueldo o de mi ingreso total son 16,082 en el mes y de esos 16,082 yo no debería de estar excediendo para alimentación, para comida, para alquiler o para gastos necesarios del 50%. Entonces, 8,041 sería el valor máximo ideal que plantea la regla. Entonces, de esta parte sigo yo a separar en la otra parte. Entonces, esto es como dividir los ingresos. 50% para los gastos fijos, que son 8,041. Y vengo yo y digo, analicemos ahora los gastos para deseos o los gastos para gustos que yo necesite. Ese es un 30% y no deberían de ser más en el mes 4,824. ¿Qué pasa con esto? Yo tengo que tener controlado porque es donde más puedo perder el control. Yo debo de saber que más del 30% no debería dedicarle yo a gustos o a saliditas o a viajecitos que pueda yo estar realizando. Por último, para pagar ahorros y para pagar deudas, tengo que tener consciente de que yo del sueldo total neto que reciba debería de estar separando el 20%. Ese 20% equivale a 3,216. Ahora veamos el ejemplo del pastel. Del 100% de mis ingresos, yo digo, no tengo que separar, no tengo que gastar más del 50% para cosas necesarias, no tengo que gastar más del 30% para diversión y ocio y no tengo que pasar del 20% para ahorro
y pagos. En este caso, disculpas, en este caso del 20%, si yo ahorro mucho, es decir, que mis pagos no sean más del 20%, pero si yo ahorro mucho, eso sí sería muy favorable para mí. Cuando dice ahorros y pagos, cuando es más del 20%, si son pagos, ahí estoy mal porque me estoy sobreendeudando. Pero si yo tengo más del 20% que es para ahorro, que es el propósito de todo esto, entonces estoy con un cheque, estoy en sintonía y estoy haciendo las cosas bien. Este modelo es cómo funciona. De mis ingresos, divido 50, 30 y 20. Y este ejemplo me dice a mí los límites que tendría que estar teniendo yo con esta regla. Ahora me preguntan ustedes, ¿cómo yo lo veo planteado o cómo ponerme las pilas o ponerme bien atento a administrar bien mi dinero? Hay una herramienta que se llama presupuesto, que presupuesto es ir controlando ingresos y egresos. Egresos es toda salida de dinero, ingresos toda entrada. Esa herramienta se llama presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es una herramienta eficaz que me ayuda a organizar, me ayuda a planificar cómo se va a ir distribuyendo el dinero de una persona. Esto es como una guía que yo necesito para ir distribuyendo los ingresos y algo bien importante que voy a subrayar que es también para controlar los gastos a medida de que va pasando el tiempo. Al finalizar esto me ayuda a mí a gestionar y a controlar cómo uso mi dinero, pero también me ayuda a tomar decisiones, porque si yo me doy cuenta que estoy gastando mucho en un tipo de gastos, tengo que hacer ajustes y ahí es donde viene algo que se llama toma de decisiones. Veamos ahora puntualmente un ejemplo de cómo vamos a hacer esa distribución para poder verlo un poco en un gráfico. María y Pedro tienen una familia. Estas personas ganan sueldos brutos antes de deducciones de 17,000 y 25,000 empiras. Disculpa que estamos utilizando moneda hondureño para los que están en otro país, pero hagan su equivalente o asuman que es en la moneda local. Estas dos personas ganan 17,000 y 25,000 y vamos a realizar el presupuesto o vamos a ver cómo distribuyen ese ingreso ellos para nosotros detectar problemas, errores o para analizar en qué cosas se están gastando mucho o qué cosas se están ahorrando mucho. Entonces, el ejemplo lo hicimos en el marco de junio, mayo y junio, que es cuando hay un ingreso adicional por un tema del 14º mes de salario y vamos a ver si ellos cumplen la regla. ¿Qué pasaría con ella? Tendría que tener en cuenta lo siguiente. Los ingresos totales para mayo y junio de ambas personas, 39,500 para mayo y 81,500 para junio. ¿Por qué en junio recibe más? Porque ambos reciben el 14º mes de salario. La regla me dice que ellos no deberían de gastar más del 50% para necesidades básicas, no deberían de gastar más del 30% para ocio y diversión y no deberían de gastar más del 20% para ahorro y para pagar deudas, pero sí podrían dejar más del 20% para ahorros. Esta es la práctica. En la realidad, el dinero es tan minucioso o tan medido, pasamos al diario, como dice, y vamos a ver qué pasa en el ejemplo de ellos. Generalmente, acá yo puedo ver para ingresos tienen 39,500 y para el mes de junio tienen 81,500. Los gastos para mayo son el 48% y ahí yo digo, en la primera parte pasan la prueba porque no gastan más del 50%. Vamos siempre en el mes de mayo a los gastos de ocio y diversión. Gastan ellos el 27% y aquí el límite de gastos de ocio y diversión es un 30%. Entonces, vamos bien, también pasaron la prueba. Vamos al mes de mayo para ahorro y deudas. Tienen un gasto de 9,450 que refleja 24%. Pero si se fijan ustedes, pasa del 20%. Pero ¿qué pasa aquí? Hay un fondo para ahorro de 2,000 y lo otro sí son pagos. Entonces, esta persona está excediendo un poco, pero al menos está destinando cierta parte de su ingreso
para el ahorro, que eso es lo que estamos motivando y fomentando en este día. El primer mes a ellos les sobran 1.150. Eso es sobrante, significa que ellos están gestionando bien su dinero. Pasando al mes de junio, ¿qué pasa? Cuando tienen mucho dinero, aquí la idea sería que hay mucho dinero, entonces destinarlo más para el ahorro. Veamos cómo se comportaron ellos. Están en gastos necesarios solo el 23%, en gastos para ocio y diversión el 17% y en ahorro y deuda solo el 21%. Aquí ellos dijeron, ahorramos 2.000 en mayo, pero en junio destinaron a ahorrar más. La conducta es muy buena. ¿Por qué? Porque pasaron de ahorrar poco a ahorrar mucho, porque van a tener más ingresos en el mes de junio. Esto es como generalmente nosotros tenemos que percibir el tema de finanzas personales, poder proyectarlo. ¿Para qué? Para poder administrarlo de esta manera y poder ser conscientes de que yo no tengo que gastar más allá de lo que yo puedo utilizar o de más allá de mis ingresos, porque ese hábito va construyendo un proceso de deudas que me van generando problemas financieros. Necesitamos tener control sobre el dinero. Algo bien importante que les comento es, el dinero no tiene que tener control sobre mi persona. El dinero debe de ser controlado por mí y no de la manera contraria. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Incentivar una buena administración de ese dinero. ¿Qué hacemos con eso? Poder utilizar una regla práctica que me diga, separe el 50% de sus ingresos para gastos necesarios y no gaste más de eso. Separe el 30% para sus gastos de ocio, diversión y gustos, pero no gaste más del 30%. Y por último, separe un 20% que tiene que ser para ahorro, que sería lo ideal, pero sí también puede servir para pagar deudas, pero ese 20% para deudas no debería ser mayor. Solo puede ser mayor el 20% cuando sea destinado al ahorro, porque el ahorro es lo que me va a dar a mí cierta seguridad y lo que me va a dar a mí oportunidades de crecimiento en términos de dinero. Me dicen ustedes, ¿es difícil ahorrar? Sí, muy difícil, pero generalmente eso es parte de conductas y de disciplina financiera. Por tanto, necesitamos nosotros que a partir de hoy ustedes puedan planificar muy bien sus gastos, tengan un fondo de emergencia, elaboren presupuestos. Necesitan también saber gastar. Saber gastar es poder yo tener conocimiento pleno de mis ingresos y no ir más allá de mis posibilidades. También es importante que hay que crear presupuestos, tener presupuestos pendientes, hacer presupuestos de forma mental o hacer presupuestos de forma práctica en una hoja de papel, y esto nos va a ayudar a poder tener un rumbo. Por último, no hay que tener mucho dinero para ahorrar, sino más hay que empezar con una decisión y ser bien disciplinado en ese entonces. Entonces, estamos muy agradecidos por su comprensión. Sí, disculpo y reiteradamente les pido disculpas por los problemas técnicos generados. Vamos nosotros a tener una jornada de retroalimentación y yo voy a estar facilitando o vamos a estar poniendo a disposición un proceso completo pregrabado para que podamos ver la capacitación de forma continua y así enmendar el error técnico sucedido. Vamos a evaluarlo. Necesitamos que nos apoyen con dos preguntas importantes. Esas dos preguntas son las siguientes y de la misma dinámica. Vamos a facilitar un link de conexión en el chat para poder evaluar la clase del día de hoy. Número uno, les preguntamos a ustedes, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo típico de gasto hormiga? El pago mensual de un préstamo para equipo agrícola, el pago de la matrícula escolar de mi hijo, el pago semanal de pequeños antojos o recargas al celular que no se registran en el presupuesto, o la compra de herramientas para mejorar la cosecha. Guarden su respuesta y nos la van a brindar en el chat, en el link de conexión o en el código QR. Y la última es: ¿qué práctica ayuda a desarrollar la disciplina para el ahorro en el largo tiempo? Número uno, o inciso A, ahorrar si solo sobra dinero al final de mes. ¿Será buena práctica? Inciso B, esperar a tener un ingreso alto para comenzar a ahorrar. Inciso C, una cantidad fija para el ahorro apenas se recibe el ingreso.
Y el inciso D, que sea guardar lo que queda en casa y usarlo cuando se necesite. Entonces, necesitamos que nos ayuden con eso. Vamos a facilitar en el chat el link para responder estas preguntas. Si no, entonces escaneamos el código QR de la presentación. Muy bien, de mi parte quiero agradecerles la atención, la comprensión y quedamos atentos al recurso de aprendizaje que vamos a grabar la capacitación de forma más intensa o más continua para que ustedes la puedan tener a disposición sin problemas técnicos. Gracias por la oportunidad que nos brindan. Esperemos que hayan aprendido algo, hayan cambiado de actitud, hayan sido reflexivos en los temas que tenemos para ustedes y de esta manera estaríamos concluyendo esta capacitación para proceder al cierre de parte de los moderadores. Muchas gracias, Arnold, por esa excelente ponencia, por esos tips que nos ha dado el día de hoy. Yo me puse a analizar, me sentía como un Francisco, el de la caricatura, con números rojos, y me puse a pensar en esos gastos hormiga, que al final yo creo que ya son como son popos, ya hormigas más grandes, y que me están dejando en números negativos. Y pues reflexionar, muy excelente reflexión por parte de la presentación, y que nos pone a pensar, pues, porque mencionaba usted 50 30 20 y yo miraba que ese 30 de gastos que hacemos innecesarios me están consumiendo mi 20 de ahorro. Yo estoy 50-50, 50-50, y pues ya me puso a pensar mucho. Estoy pues muy motivado. Espero que también nuestros alumnos, nuestros jóvenes caficultores estén poniendo esa atención. Si gustan y quieren hacer algún aporte, les vamos a prestar el micrófono por si quieren hacer algún aporte o alguna pregunta sobre la capacitación. Solo levanten su mano y le vamos a dar aquí pues el micrófono. ¿Alguno de ustedes que quiera hacer algún aporte, jóvenes, o una pregunta a Arnold? Pues yo ya hice las mías y pues cómo me identificaba. Solo levanten su manito y pues ahí les vamos a dar el micrófono. ¿Alguien? Javier Contreras. Vamos a ver, Javier. Vamos a darle aquí para que él pueda pues ya puede hablar, Javier, si gusta. Adelante. Sí, ¿me escuchan? Hola. Se le escucha suave, Ok, pero se le escucha. Tal vez si levanta un poco el micrófono ahí. ok, bueno, perfecto. Sí, lo que sucede es que como yo comenté, yo la verdad soy pésimo ahorrando, la verdad, pero lo que sí empecé a ahorrar en dólares y la verdad que los dólares yo compraba siempre que 20 30 y la verdad es que llegué a un punto en el que no tenía dinero en lempiras, pero en dólares yo me sostuve, o sea, me he sostenido bastante gracias al ahorro que yo tenía en la cuenta en dólares. Entonces, no sé si es buena opción comprar dólares. Ok, Javier, muchas gracias por esa aportación. Javier ya es un poquito ya más inversor en ese sentido. ¿Qué pasa con el ahorro? Dice él, la conducta yo la usé ahorrando en dólares. Tiene el doble beneficios. ¿Qué pasa con doble beneficios cuando abrimos una cuenta en dólares? Del año pasado a este año, el Empira, que es la moneda que utilizamos, fue perdiendo valor respecto a un dólar. Entonces, ¿qué pasó con eso? Javier, aparte de tener un porcentaje de interés por ahorrar y aparte de tener la buena conducta de separar dinero para ahorrar, él fue teniendo una ganancia que se llama deslizamiento del empira ante el dólar o pérdida de valor del empira del dólar y eso se llama diferencial cambiario. Entonces, ¿es buena decisión? Sí, muy buena decisión. ¿Es correcto siempre? No siempre es correcta. ¿El por qué? Porque generalmente Javier ya tenía el dinero reservado y el dinero ya subió de valor entre un año y otro y le fue muy bien en ese sentido. Entonces, ¿cuándo no es buena opción? Cuando el costo al respecto, que yo venga el día de hoy a comprar dólares, recordemos que ahorita
la compra está demasiado alta. No así si yo lo hubiese hecho con anticipación y ya tuviera dólares reservados para eso. Entonces, ahí es el único cuidado que debería de tener. Y la decisión, si me pregunta, demasiado buena decisión. ¿El por qué? Porque usted se paró y va teniendo doble beneficio, tasa de interés y va teniendo también beneficio por la pérdida de valor del lempira ante el dólar. Significa que hay más lempiras por cada dólar que él tiene. Bueno, con Y ese lo mejor de excelente todo ejemplo que nos es puso. la actitud. Sí, bueno, Arnold, lo dejo para que se despida de sus alumnos. Jóvenes caficultores, gracias por la comprensión, gracias por el espacio y gracias por tomar la decisión de formarse en estos procesos. Gracias a todos. Mucho gusto, les saludo Arnold Amador. Bueno, gracias a todos jóvenes. Les vamos a estar enviando a su correo el próximo link para la siguiente clase, sus certificados. No olviden llenar pues el link ya de asistencia de las clases. Recuerde que tienen que llenar más de 3 clases para que puedan recibir su certificado. Les va a estar llegando a su correo. Cualquier cosa nos pueden contactar en los diferentes medios que tenemos por teléfono para que nosotros podamos enviarle pues ese certificado pues que es parte de su graduación. Y pues éxito jóvenes, que sus finanzas mejoren. Feliz noche.